Muy bien, hermanos. Entonces, los estamos saludando a nuestros hermanos. Queremos, para la gloria de Dios, eh, decirles que a esta hora vamos a continuar entonces con el estudio sobre la solemnidad del tiempo en que estamos viviendo respecto a los eventos finales. Vamos, hermanos, a ir de rodillas para poder pedir la dirección de Dios. Así que queremos, por favor, que todos de manera solemne podamos ir de rodillas, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, a ti, amado Dios, le damos alabanza y gratitud. A esta hora, Señor, venimos a depositar nuestras vidas en tus tiernas manos, a agradecerte porque a lo largo de nuestra vida has estado cuidándonos, protegiéndonos y nos has estado guiando, Señor, en este camino hacia el cielo. Señor, gracias porque al recorrer el camino siempre estuviste allí, Señor, alentándonos, levantándonos. Muchas veces, Señor, quisimos extraviarnos y hasta nos extraviamos, pero tú hiciste posible que regresáramos a las sendas antiguas. Hoy estamos aquí, Señor, de tu mano, quizás un poco agobiados, quizás con nuestras cargas, pero Señor, con la firme convicción y la firme esperanza de que tú no vas a dejar a medias la obra que empezaste en nosotros. Hoy queremos, Señor, en este camino al cielo, rogarte que nos perdones nuestros pecados, que nos des el aliento para continuar de tu mano y que ahora que nos vamos a enfrentar a estos últimos eventos finales, tú seas, Señor, quien nos siga dirigiendo y acompañando. Bendice a nuestros hermanos, líbranos de las potestades de las tinieblas, antes ayúdanos a reprenderlas. Ayúdanos, Señor, a no caer en los engaños del futurismo, aquellos que fijan fechas, aquellos que están poniendo fechas para la terminación del tiempo de gracia, aquellos que ponen fechas para la duración de la ley dominical. Padre, líbranos de todos esos engañadores. Permite que nosotros podamos tener claridad en la doctrina, que podamos tener el panorama correcto de el orden de los eventos finales y saber también, Señor, la solemnidad del momento en que nos encontramos cuando el tiempo de gracia está por cerrarse. Señor mío, gracias porque nos has permitido vivir en este tiempo donde las señales de la historia nos confirman el cumplimiento seguro de la profecía. Ayuda a muchos hermanos que están debatiéndose entre la verdad y el error. Ayuda, Señor, a muchas personas que desearían obedecerte. Ayúdale, Señor, a solucionar sus problemas de estudio, de trabajo, para que ellas puedan colocarse de parte de la verdad. Ayúdales a romper con ese yugo que los ata al mundo, que los ata a la prosperidad temporal, al placer. Ayúdalos, Señor, a aquellos que están luchando para poderse colocar de parte de la verdad. También te ruego por aquellos que conocen la verdad, Señor, pero que quizás por conveniencia, quizás por interés, o quizás, Señor, por evitar el que dirán o por vergüenza, no han salido, Señor, de ahí de Babilonia. Ayúdale, Señor, para que les des valor, que les des la bendición. Te ruego, Señor, por las personas que están pasando por dificultades de salud, para que las bendigas, les alientes, les consueles, Señor, protejas a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, que por favor impartas tu bendición para nuestros amigos y hermanos de otras partes que nos escuchan también. En el nombre de Jesús.
Amén. Ay, amén. Bueno, hermanos, para la honra de Dios, hoy estaremos entonces continuando con el estudio que por estos días hemos iniciado, ¿verdad? Eh, Hemos visto, hermanos, que por estos días, gracias a Dios, el Señor nos ha permitido iniciar, ¿cierto? Con una serie de estudios que, que tienen que ver, ¿no? Con ese momento profético tan solemne que estamos viviendo, ¿sí? Eh, Queremos, hermanos, decirles que para la gloria de Dios, esta tarde vamos a continuar con ese estudio, ¿cierto? Ese estudio que, que ya sabemos que lo hemos titulado ¿En qué momento de la historia profética estamos viviendo? Esta tarde nos corresponde estudiar, nos corresponde estudiar, hermanos, la tercera parte de este tema, ¿sí? Nos corresponde estudiar la tercera parte de este tema. Yo quisiera eh, pedirles a mis hermanos que por favor me confirmen en el momento en que sí se está compartiendo la pantalla, bien, hermanos, exactamente, Amén. muy Sí, bien. amén. Estamos entonces, ¿cierto? Revisando estos temas, hermanos, donde básicamente hemos avanzado en el tiempo, ¿cierto? Hemos avanzado en el tiempo para decir que estamos conociendo el tiempo profético en el camino al cielo. Estábamos recorriendo el mapa, el camino, paso a paso, a través de los eventos que desde 1844 hacia acá debían suceder en nuestro camino al cielo. Estamos por ese recorrido, hermanos. Y bueno, tenemos que decir, hermanos, que a la vez que muchas personas abrazan la verdad y se deleitan en esas verdades, pues también surgen, ¿no? En el camino, pues opositores, personas de la alta crítica que creen tener la razón cuando argumentan y especulan, haciéndole perder a las personas la fe en, en los movimientos proféticos, en los testimonios, ¿sí? Por ahí una persona me hizo el comentario de que este diagrama de 1842, elaborado por Charles Fitch, tenía varios errores. Y sí tenía varios errores, y la profeta Elena White da testimonio de eso. Pero ellos corrigieron esos errores. Los errores que corrigieron fueron que tenían como tiempo profético el 2520, y eso lo corrigieron ya en este diagrama de 1863. También corrigieron la fecha de 1843, ¿sí? La corrigieron ya en 1850 a 1844, ya la corrigieron. Y en el diagrama definitivo también la conservaron esa corrección, 1844. Pero algunos están diciendo que también que el tiempo iba a ser acortado, que no se refiere al tiempo de los 1260 años de persecución de la gran tribulación, sino que se refiere a esa abominación asoladora que se va a imponer ahora cuando salga la ley dominical, y que ellos ya saben cuánto va a durar, cuánto tiempo va a durar la ley dominical. Están cayendo en el absurdo de colocar fechas para los eventos. Están cayendo en ese absurdo, en ese error. En primer lugar, no están teniendo en cuenta el contexto de la cita de Mateo 24,
cuando dice que por causa de los escogidos los días serán acortados. El tiempo de tribulación, de la gran tribulación, que empezó en el año 538 y que debía ir como gran tribulación a 1798, esos 1260 años iban a ser acortados, esa gran tribulación. A eso se le llama el periodo de la gran tribulación. La hermana White, Jaime White, Urias Smith, tienen decenas de escritos al respecto, el mismo Jaime White. ¿Sí? Y la gran tribulación, esos 1260 años de persecución en la Edad Media, fueron acortados, porque en 1517 surgió la Reforma Protestante, y gracias a la Reforma Protestante, la persecución no llegó hasta 1798 como persecución. El periodo profético sí llegaba a 1798, pero la persecución dentro de ese periodo profético no llegó hasta 1798, ¿sí? Y por eso los días fueron acortados en el contexto de la gran tribulación. Ellos están confundiendo, hermanos, la gran tribulación con el pequeño tiempo de angustia, ¿sí? El pequeño tiempo de angustia no se le llama el periodo de la gran tribulación, porque el pequeño tiempo de angustia se termina antes de cerrarse termina con el cierre de la gracia, pero es un pequeño tiempo de duración, que no sabemos cuánto va a durar, pero es un pequeño tiempo, ¿sí? Que sigue al fuerte pregón, al mensaje final de Dios. Es un pequeño tiempo. Nosotros no sabemos ni ha sido revelada la duración. Y ese pequeño tiempo de gran de angustia, ese pequeño tiempo de angustia no es, ¿sí? Este pequeño tiempo de angustia que nosotros vemos aquí graficado, hermanos. Estoy haciendo la aclaración para estas personas que están escribiendo al chat, ¿sí? Este pequeño tiempo de angustia que vemos aquí no es la gran tribulación. En primer lugar, la gran tribulación empezó en el año 538 y terminó antes de los 1260 años, porque el Señor dijo que los días iban a ser acortados. En todo ese contexto de las señales en el sol, en la luna, en las estrellas, se dio el periodo de la gran tribulación. Esos días fueron acortados por causa de los escogidos debido a la reforma protestante. Pero este pequeño tiempo de angustia no es la gran tribulación. Además, ellos están errados, porque este pequeño tiempo de angustia, como lo hemos visto, no surge inmediatamente a la ley dominical. La ley dominical, la marca de la bestia, surge cuando se termina de formar la imagen de la bestia, ¿cierto? Aquí surge la ley dominical, pero con la ley dominical no surge el pequeño tiempo de angustia. Antes del pequeño tiempo de angustia, que será de una angustia grande en un pequeño tiempo, ¿sí? Antes de que surja ese pequeño tiempo de angustia, pues viene con la ley dominical la lluvia tardía, damos el potente pregón, hay un tiempo para dar el fuerte pregón, para que las personas salgan, los obreros de la 11ª hora vengan, para que salgan de Babilonia muchas personas y vengan entre los paganos, entre los católicos, muchos van a venir, pero va a pasar un tiempo. Inclusive de esos que van a venir y van a abrazar la verdad, habrán mártires. Esos mártires van a ser aquí en el pequeño tiempo de angustia. Ese pequeño tiempo de angustia no empieza cuando sale la ley dominical, no. La ley dominical es emitida, entonces desciende la lluvia tardía, damos el potente pregón inmediatamente después de la lluvia tardía y después de un periodo prudencial, no sabemos cuánto, ese potente pregón desencadena el pequeño tiempo de angustia, ¿sí? Que termina pues con el cierre de la gracia. Una vez se cierre una vez se cierre la gracia, empieza el periodo de las 7 últimas plagas y comienza el tiempo de angustia después del cierre de gracia. Pero ellos están equivocados. Le están llamando el periodo de la gran tribulación
a un periodo que empieza, según ellos, inmediatamente a la ley dominical. Están equivocados al pensar y al atender esta idea de los demonios, cuando dice que ese tiempo de gran tribulación no se refiere a la Edad Media. Pues la hermana White, Urias Smith, Jaime White, los pioneros, todos estuvieron de acuerdo en eso, de que ese periodo de gran tribulación de los 1260 años empezó en el 538, debía ir como periodo profético a 1798, pero fue acortado la tribulación, la persecución fue acortado por precisamente, fue acortado por el asunto de la reforma protestante, ¿verdad? Fue acortado por eso. Bueno, hoy, hermanos, en este tiempo que vamos a avanzar, queremos llegar aquí y decirles que, hermanos, vamos a avanzar de la ley dominical al fin del tiempo de gracia en este espacio. Luego seguiremos avanzando del fin del tiempo de gracia hasta la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que vamos a analizar esta tarde? Vamos a ver esa triple alianza entre el dragón, la bestia y el falso profeta, y que unidos al espiritismo moderno, hermanos, está causando sensación. El mundo le ha entregado el cetro a Satanás y la iglesia se ha unido al espiritismo, se ha unido a Satanás. El papel de Satanás en esta época es, el papel del espiritismo es fundamental. Satanás trae el espiritismo, hermanos, para poder engañar. Vamos a revisar que la iglesia verdadera, la iglesia fiel, no la denominación adventista, sino los adventistas del séptimo día fieles en toda nación, tribu, lengua y pueblo, que amamos a Dios y le obedecemos y que constituimos como almas fieles la iglesia, que es una sola iglesia con la iglesia del cielo. No una catedral, ni un templo, ni una empresa unida al Estado, a Roma, no, sino las almas fieles, esa iglesia, ese remanente fiel que Dios tiene, los que amamos a Dios, aceptamos su justicia, la pureza doctrinal, sus mandamientos, los que creemos en el verdadero Cristo, esa es la iglesia que no, que parece que va a caer, pero no caerá porque es Cristo y su verdad y su Espíritu Santo, sus ángeles, quienes la dirigen. Vamos a ver sobre la lluvia tardía y el fuerte pregón y vamos a detenernos un momento en el corto tiempo de angustia. Este corto tiempo de angustia no es la gran tribulación. La gran tribulación empezó en 538, debía ir hasta 1798, pero fue acortada como tribulación por la Reforma Protestante. Bueno, y terminaremos analizando aquí el fin del tiempo de gracia para pasar a otro punto. Bueno, hermanos, entonces, voy a leer esta parte y voy a ver si me permite aquí la tecnología compartir un asunto con ustedes, hermanos, que por estos días lo seguimos mirando en el Foro Económico Mundial. Dice, los protestantes de los Estados Unidos, ¿sí? Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo, al espiritismo y al poder romano. Entonces, los protestantes de los Estados Unidos le van a tender la mano, por un lado, al espiritismo y al poder romano. Esto ya se dio, hermanos. Al poder romano lo han dejado entrar, tienen presidentes católicos, Corte Suprema de Justicia católica, Senado, todo. Estados Unidos es un país católico, con doctrinas católicas, con dirigentes en el Estado católicos. Y los pocos cristianos que hay son cristianos apóstatas, protestantes falsos, que guardan el domingo y se atienen a las doctrinas y a las tradiciones de Roma. Pero también dice que le iban a tender la mano al espiritismo, hermanos,
a la hechicería, a la brujería. Se han aliado con el mismo diablo, ¿sí? Y bajo la influencia de esta triple alianza, ¿sí? Estados Unidos, ¿cierto? Los protestantes de los Estados Unidos, el falso protestantismo, el protestantismo apóstata, unidos al espiritismo y al poder romano, hacen la triple alianza, la Trinidad satánica, la triple alianza. Estos tres poderes de la tierra se han unido, ¿sí? Y esto forma parte de los eventos finales, hermanos. Bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma. Hermanos, si la respuesta, perdón, si las evidencias muestran que Estados Unidos ya viene marchando hace muchos años tras las huellas de Roma, de un país de libertad religiosa, de un país protestante, ha pasado a ser un país católico, ¿sí? Donde la Iglesia Católica ha hecho una campaña católica por todos los Estados Unidos desde el Concilio Ecuménico Vaticano II, y ha invadido Estados Unidos como un virus, hasta el punto, hermanos, de tener presidentes jesuitas, presidentes católicos de instituciones jesuitas romanas y doctrinas y jueces de la Corte Suprema de Justicia, secuaces de Satanás con voto de obediencia a Roma. Pues vale la pena preguntarse si, hermanos, si ha marchado Estados Unidos en las huellas de Roma. ¿Y cómo así en las huellas de Roma? Pues está siguiendo las huellas de Roma para actuar como Roma actúa. ¿Sí? Está formando la imagen de la bestia, de tal manera que está a punto de terminarse de formar con el establecimiento del decreto dominical. Entonces, este país, si ya le dio la mano al poder romano, pues obviamente quiere decir que ya hace mucho tiempo también le dio la mano al espiritismo. Para juntamente estos tres poderes unidos, llevar a este país a marchar tras las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia, pisoteando los derechos de la conciencia. ¿Qué evidencia tenemos? Evidencias grandes de que el espiritismo, la hechicería, la brujería, el encantamiento, la magia, los poderes sobrenaturales en las religiones protestantes. Vemos el espiritismo ahí, la falsa curación. Vemos allí, ¿cierto? Manifestado, hermanos. Allí lo vemos manifestado. Entonces, hermanos, decimos que el falso protestantismo, unidos al espiritismo y a Roma, llevarán a Estados Unidos a marchar tras las huellas de Roma. Hermanos, hace poco sucedió algo, hermanos, que queremos revisar, ¿cierto? Aquí en Juan 20, 21 al 22, encontramos un pasaje donde el Señor Jesucristo, después de su resurrección, aparece a los discípulos. Y noten lo que hace. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Bueno, los detractores del Espíritu Santo, para negar al Espíritu Santo que es una persona, están utilizando este texto para afianzar sus argumentos, pero obviamente están luchando contra Dios, están blasfemando contra el Espíritu Santo, que es simbolizado por el viento, así como cuando el Señor se encuentra con Nicodemo. Le dice, el viento sopla por donde quiere, ¿verdad? No sabes de dónde viene ni para dónde va. Así todo es aquel que es nacido del Espíritu. Acá, el Señor Jesús simbólicamente, ¿cierto? Él sopla y simbólicamente les dice, recibid el Espíritu Santo. Ojo con esto, miren.
cuando el Señor Jesús sopla sobre los discípulos, simbólicamente está representando con ese soplo símbolo del Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesús sopla sobre los discípulos para que reciban el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, el diablo todo lo tergiversa, ¿verdad? El diablo todo lo tergiversa, todo lo remeda, ¿sí? Hermanos, y yo quiero decirles que en esta semana de a finales de enero, nosotros tuvimos que ver una actuación del diablo, una actuación satánica, allá en el Foro Económico Mundial, hermanos, donde se presentó una situación donde todos los dirigentes del Foro Económico Mundial, dirigentes políticos, donde estaban también los dirigentes religiosos, ahí en ese panel, y los dirigentes políticos, pues asistieron a una reunión donde, hermanos, se presentó esta situación. Permítanme un ratito, yo quiero ir a ver si puedo volverles a compartir, ¿cierto? Este asunto para que ustedes vean, hermanos, cómo el diablo ha soplado el espíritu de los demonios sobre estas personas. Este video yo lo compartí en otro tema ya, ¿cierto? Pero lo voy a recordar, a ver si me permite aquí, si me permite ir un poquito y agrandar aquí el tamaño. na no kamahu anuri no kamai no kawaka na anuri no yuyuwa na wahon shina bukwan ke tu shina shafawaki shina mukikirani tsai shafakirani tsai mukikirani. Aquí está toda la gente. Foro Económico Mundial. Ahí está soplando sobre todas las personas que están ahí, el espíritu del demonio. Y ahora va a pasar por los 6 dirigentes, los 6 representantes del Foro Económico Mundial, a soplarle a cada uno en la cabeza el espíritu del demonio, el espíritu de los demonios. ¿Sí? Aquí está, aquí lo vemos patente, miren. ¿Sí? Esto acaba de suceder en el Foro Económico Mundial, hermanos, para que sepamos nosotros que después de hacer un encantamiento, esta bruja, ¿sí? Invocando los espíritus de los demonios, en la misma actuación que hizo el Señor Jesucristo, soplando sobre los discípulos del Espíritu Santo, ahora, hermanos, eh, estos señores del Foro Económico Mundial, ahora han recibido el espíritu de Satanás. Y todos estos poderosos de la tierra, religiosos, dirigentes políticos y religiosos, se han aliado con el espiritismo, hermanos, para entregarle su poder y su autoridad a la bestia. Esto, hermanos, esto es lo que ha estado pasando en la alianza, ¿cierto? En la alianza en el Foro Económico Mundial, hermanos, cuando se ha presentado esta triste situación, ¿sí? Pero nosotros ya vemos, hermanos, hemos visto, ¿sí? Como ellos ahí lo que están haciendo es imitando, lo que están haciendo ahí es imitando a Jesús cuando él sopló el Espíritu Santo sobre los discípulos. Y ahora ellos están soplando el espíritu de Satanás sobre estas personas. Hermanos, yo tengo acá un inconveniente con el internet. Yo quisiera que por favor me confirmen si ustedes están mirando, si ustedes están mirando la pantalla, hermanos. La pantalla que les estoy aquí proyectando, donde dice la Triple Alianza. Bueno, Amén. estamos bien. Bueno, entonces, hermanos,
Esto acaba de pasar en el Foro Económico Mundial, donde le ha sido entregado, hermanos, estos dirigentes políticos, religiosos, los poderosos de la tierra, se han congregado para recibir el espíritu de los demonios, ¿sí? Se han unido al espiritismo, hermanos. Por eso estamos al borde de enfrentar una gran crisis. Satanás sabe que le queda poco tiempo, hermanos, y los engaños satánicos de los últimos días van a ser tremendos, hermano. Hoy en día escuchamos, hermanos, demonios en persona. Yo puedo asegurar, hermanos, y decir, Natanael Baloyes es un demonio en persona, hermanos, blasfemo, negando el sábado, negando la segunda venida de Cristo, negando el espíritu de profecía, diciendo que todo el mundo se va a salvar, el universalismo. Edgar Silva Bernal, que dice ser historicista, es un demonio en persona, hermanos, que abrazó la doctrina de la blasfemia contra el Espíritu Santo, negando al Espíritu Santo. El mismo Esteban Bor, un demonio en persona. Hay miles y miles de demonios en persona. Este pastor, este impostor pentecostal, ¿cómo se llama? Juan David, ¿cómo que se llama? Un pastor pentecostal que simula convertirse al adventismo cuando en realidad es un impostor. De la noche a la mañana, siendo pentecostal y viviendo en la selva, entonces se aprendió toda la doctrina adventista de la denominación, como la enseña la denominación. Pastor Ortiz, Miguel Ángel Ortiz. Demonios en persona, hermanos. El mismo Rubén Bullón, Alejandro Bullón, demonios en persona. David Gates, demonios en persona. Hermanos, Walter Bate, Leonardo Robles, Hugo Gambetta, demonios en persona. Hermanos, engañando a multitudes de personas ingenuas que no estudian por sí mismas la palabra de Dios. Y muchos que tienen comezón de oír están siendo arrastrados por estas corrientes, por estos espíritus de Satanás. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros, hermanos, y entre los protestantes de los Estados Unidos están los adventistas. Serán los primeros a entender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. En la denominación adventista se practican ritos satánicos, hermanos, enterrando Biblias al inaugurar la construcción de un templo, clavando el hacha de la masonería en los campamentos de los conquistadores y guías mayores, encendiendo cirios y apagando las luces, exaltando y venerando la cruz, haciendo dramas, invocando a los espíritus a través de los mimos y a través de los dramas. Hermanos, y también al poder romano. Se han unido los protestantes de los Estados Unidos y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Entonces, hermanos, hemos visto, ¿verdad?, cómo se ha repetido esta historia, cómo el Señor sopló sobre los discípulos el Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, es soplado el espíritu de los demonios sobre todos estos dirigentes políticos, religiosos en el Foro Económico Mundial. Y ahí estaban los representantes de la Iglesia Adventista. ¿En qué momento tan solemne de la historia estamos viviendo, hermanos? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la iglesia que no va a caer? La iglesia que no va a caer, hermanos, no es la denominación adventista, que está dentro de las hijas de Babilonia, que es una iglesia caída, unida al Estado, que se ha unido a Roma, que ha transigido con las doctrinas y costumbres romanas. Esa no es la iglesia que no va a caer. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Aquí no se está refiriendo a la denominación adventista, se está refiriendo a la verdadera iglesia compuesta por las almas fieles en toda nación, tribu, lengua y pueblo que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos en su justicia. Obedecemos los mandamientos de Dios, creemos en el verdadero Cristo.
Pero nosotros, la iglesia verdadera, el adventismo genuino en todo el mundo, hermanos, donde estén los adventistas genuinos, vamos a ser zarandeados, hermanos, por pruebas terribles. Y tristemente, una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Los adventistas del séptimo día se han ido por escuchar espíritus engañadores y atender a esos espíritus engañadores. Se han ido a seguir a Edgar Silva Bernal, que es un demonio en persona. Se han ido a seguir a David Gates. Se han ido a seguir al universalista Natanael Baloyes. Se han ido a seguir a Hugo Gambetta. Se han ido a seguir a Leonardo Robles, a Piedrahíta, a Heriberto Getial. Se han ido en pos de los hombres que el diablo los trae con su espíritu de Satanás. Y las personas que confían en estas personas, Esteban Borr, Rubén Bullón, Walter Bay, decenas de predicadores adventistas, hermanos, ¿sí? Que están siendo dirigidos por el mismo diablo. Las personas, como no les gusta estudiar, ponen sus ojos en los hombres. Entonces Satanás dirige a esos líderes, a esos hombres, y acarrea multitudes para la perdición. Y eso por escuchar, por tener comezón de oír, Margot Gaitán, todos estos futuristas, Cúcaro, todos estos espíritus engañadores que enseñan doctrinas de demonios. Y entonces dice, una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Muchos hermanos, muchos están siendo arrastrados, rechazando los testimonios y en su marcha descendente hacia la perdición, perdiendo la fe en los testimonios, en las doctrinas, en la Biblia, en los 7 pilares, perdieron la fe, se apartaron de la fe. Muchos están siendo arrastrados en esta corriente, hermanos. Leo de Mensajes Electos, tomo 2, página 436. Debemos estar listos. Voy a agrandar un poquito aquí para las personas que están siguiendo la lectura. Dice, debemos estar listos y a la espera de las órdenes de Dios. Las naciones serán conmovidas en toda su extensión. Se quitará el apoyo a los que proclaman la única norma de justicia de Dios y la única prueba segura del carácter. Y todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado por encima del día santo de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante, que es la imagen de la bestia. Muy clarito, esto no necesita explicación, hermanos. ¿Sí? Satanás llevará a cabo sus milagros para engañar y establecerá su poder por encima de todo lo demás. Miren esto, Satanás llevará a cabo sus milagros para engañar y establecerá su poder por encima de todo lo demás. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Pero no se refiere aquí a la denominación adventista, porque ya esa denominación cayó en apostasía, cayó en ecumenismo, se unió al Vaticano, se unió a las hijas de la ramera, es una hija más de la ramera, una hermana más de la ramera y una ramera misma. Ella permanece en pie, la iglesia verdadera. Mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. ¿Cómo? A través de los milagros que Satanás está llevando a cabo. Nadie fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio serán contados con los leales y los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga de pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas.
Debemos despojarnos de nuestra justicia propia y vestirnos con la justicia de Cristo. Hermanos, la justicia de Cristo tiene un papel muy importante, hermanos, muy importante en la obra de guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí? Muy importante. Esa es la iglesia que no va a caer, hermanos. Hablemos un poquito del fuerte clamor y de la lluvia tardía. ¿Cuándo es que vamos a dar el fuerte clamor, el fuerte pregón? ¿Cuándo? Hermanos, cuando se emita la ley dominical, venga la lluvia tardía y entonces daremos el fuerte pregón. ¿Sí? Entonces daremos el fuerte pregón, hermanos. ¿Sí? Que está simbolizado por este ángel, hermanos, de Apocalipsis 18, que va por todo el mundo, que la tierra es alumbrada con su gloria. ¿Sí? Este ángel que representa, hermanos, a todos los obreros fieles, a los predicadores del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 18, a los que no somos asalariados, a los que no predicamos por precio, a los que no vamos detrás de los panes y los peces, traicionando el evangelio y a los hermanos para el mejor postor, los que no nos unimos en ecumenismo, ¿sí? Los fieles del Señor, que preferimos la pobreza, no queremos fama, no queremos aplausos, preferimos, hermanos, el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo de escasos recursos, ¿sí? Pero que el Señor ha bendecido esa obra, hermanos, y la ha sacado adelante. Nosotros no vamos a postrarnos ante el todo esto te daré. El diablo le mostró al Señor Jesucristo todos los reinos de la tierra, se los mostró las riquezas, el oro, el dinero, le mostró los edificios, todo, le dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Y el Señor no cedió a la tentación, aunque era pobre, aunque estaba con hambre, aunque no tenía un lugar donde recostar la cabeza. Él no necesitaba de que el diablo le ofrezca dinero, instituciones, fama, nombre, jerarquías. Él no necesitaba de eso. Y nosotros, los servidores de Dios, los fieles, no necesitamos de eso. Pero se acerca el fin de la siega de la tierra, dice. Hechos de los Apóstoles, página 45. Se promete una concesión especial de gracia espiritual. Gloria a Dios, hermanos, porque al finalizar la cosecha de la tierra, va a venir la lluvia que hace madurar la cosecha, que hace madurar la mies. Primero vino la lluvia temprana, ¿sí? La semilla germinó, creció, floreció, y ahora viene la lluvia final, que hace llenar el grano dentro del fruto, hermanos, y madurar ese fruto. Se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Hemos de recibir la lluvia tardía, hermanos, que nos va a preparar para la venida del Hijo del Hombre, de la venida de Cristo. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies en la sazón tardía. Hermanos, la lluvia tardía es un poder adicional. El poder del Espíritu Santo debe ejercerse desde 1844 en adelante, ahora en nuestros días, en el mensaje del tercer ángel. Debemos predicarlo con poder, pero hermanos, una vez salga la ley dominical, entonces la lluvia tardía será un poder adicional del Espíritu Santo, un gran poder que nos va a investir, hermanos, de ese poder que nos va a llevar a dar el fuerte pregón a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La última advertencia, el mensaje final de Dios. En respuesta, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Gloria a Dios, hermanos, porque a algunos les va a venir la lluvia temprana para creer y salir de Babilonia y venir. Y a otros nos va a dar la lluvia tardía, hermanos, para predicar con poder el fuerte pregón, el último mensaje de llamamiento, la última advertencia. Y entonces el Señor hará madurar la cosecha, la lluvia temprana y la tardía, hermanos.
¿sí? El fuerte pregón como resultado de la lluvia tardía. Avancemos un poquito, hermanos. Cuando llegue, dice el conflicto de los siglos, página 592. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos. El Señor no va a obrar a través de aquellos que hacen alarde de ser pastores, a través de aquellos que hacen alarde de ser los grandes pioneros historicistas. El Señor no va a obrar a través de los presuntuosos que creen que todo lo saben, ¿sí? Y que desconocen a los hermanos sencillos, que hacen acepción de personas. El Señor no va a obrar a través de ellos. El Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Hombres sencillos, hermanos, humildes instrumentos de Dios. Los pecados de Babilonia serán denunciados por estos humildes instrumentos de Dios, ya que los otros no quisieron denunciarlos, ya que los otros no quisieron, hermanos, colocarse en el lugar que Dios les había asignado. El Señor los va a desechar. Se unieron en ecumenismo, fueron detrás de los panes y los peces, predicaron por precio, por fama, la presunción de hacer alarde. Entonces el Señor los va a desechar. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia a través de la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo esto será desenmascarado. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Por los humildes instrumentos del Señor. Hermano, si usted está predicando, si usted está alzando la voz como verdadero atalaya para predicar, para denunciar los pecados de Babilonia, usted es uno de esos obreros para la gloria de Dios. Pero si usted está predicando pasito, solo amor, no provoques, no adelantes el tiempo de persecución, hay que perdonar y orar por el Papa y llamarle a los hermanos, llamarle a los que no han abrazado la justicia de Cristo, a los que no se han convertido, llamarles hermanitos, unirse con ellos. Hermanos, usted tiene que saber que es de esos que está desechando el Señor. Pero si usted está predicando, si está denunciando los pecados de Babilonia, si usted está denunciando los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, si usted está denunciando eso, si usted está denunciando las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, si usted está desenmascarando todo esto, hermano, usted es uno de esos humildes obreros, ¿cierto? Que con el mayor poder el Señor lo está utilizando para obrar a través suyo y a través mío, ¿sí? Porque nos hemos consagrado a su servicio para la gloria de Dios. Miren este punto, hermano, sobre el pequeño tiempo de angustia. Este pequeño tiempo de angustia no es la gran tribulación del 538 a 1798 que fue acortada. Y este corto tiempo de angustia no es el gran tiempo de angustia después de que se cierre la gracia hasta que venga el Señor. No es, es un pequeño, corto tiempo de angustia que va a empezar después que salga la ley dominical, se haya recibido la lluvia tardía, se haya dado el fuerte pregón y el fuerte pregón va a desencadenar este pequeño tiempo de angustia.
No es tampoco el pequeño tiempo de angustia de Jacob. No, es un pequeño tiempo de angustia que debe suceder antes de que se cierre la gracia, pero después de la ley dominical, cuando se haya recibido la lluvia tardía y se esté dando el fuerte pregón. El fuerte pregón va a desencadenar, va a traer este pequeño corto tiempo de angustia. Al empezar, miren lo que dice el Maranata, Señor viene, página 175. Al empezar el tiempo de angustia, dice ella, se incluye ella, pero ustedes saben que ella siempre se incluyó, ¿no? Al empezar, es como el apóstol Pablo, él dijo, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Pablo se incluyó, la profeta se incluyó aquí cuando dice, al empezar el tiempo de angustia, este pequeño, este corto tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al momento cuando comiencen a caer las plagas. Miren, este tiempo de angustia no se refiere al momento cuando comiencen a caer las plagas, sino a un corto periodo que transcurre precisamente antes de que caigan. Corto periodo antes de que caigan. Los futuristas, los seguidores de Gambetta, de David Gates, le llaman a este corto tiempo de angustia, le llaman la abominación desoladora, la gran tribulación, doctrinas de demonios. Han recibido el soplo de los demonios, por eso enseñan eso. Un corto periodo que transcurre precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario, mientras no se ha cerrado la gracia. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se van a irar, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir mientras sean derramadas las 7 postreras plagas. Un corto tiempo de angustia. ¿Sí? Está claro, hermanos. Ahora sí viene el momento solemne, el fin del tiempo de gracia. Esta mañana estuvimos revisando el fin del sellamiento, el fin del juicio investigador. Ahora, hermanos, con el pequeño tiempo de angustia, con la lluvia tardía, con el fuerte pregón, con ese pequeño tiempo de angustia, donde van a haber mártires, entonces trae esto el fin del tiempo de gracia. En toda época se otorgó a los hombres su día de luz y privilegios, un tiempo de gracia, en el que pueden reconciliarse con Dios. Pero esta gracia tiene un límite, oh hermano, debes saber eso, ¿sí? Ese día, ese tiempo de luz y privilegios, ese tiempo de gracia en el cual todavía nos podemos reconciliar con Dios, tiene un límite. No siempre va a haber oportunidad de salvarse. No siempre durará la oportunidad de ser perdonado. ¿Sí? No siempre. A los adventistas de la denominación los han engañado, haciéndoles creer que primero va a haber un segundo tiempo de gracia, que primero la gracia se va a terminar para los adventistas y luego para los demás. También los han engañado, haciéndoles creer que no pueden dejar de pecar hasta que Cristo venga. Los han engañado porque no les han dicho, el tiempo de gracia se termina antes de que Cristo venga. Antes. Y si te sorprende el cierre de la gracia en pecado, porque según te dicen naciste pecador y no puedes dejar de pecar, si te sorprende en pecado te vas a perder, hermano. Debes abrir los ojos y pensar que los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. No puedes dejar de pecar hasta que Cristo venga, te dicen.
pero no te dicen que si se cierra la gracia y te sorprende en pecado, te vas a perder. A ellos no les interesa tu salvación. Entiéndeme bien, por favor. Ellos no están interesados en tu salvación. No te están diciendo la verdad, te están engañando. Los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. A ellos les interesa tus recursos, tu dinero, les interesa su fama, su bienestar. Ellos no están pensando en tu salvación. Ni los adventistas de la denominación, ni los futuristas, ni Natal Baloyes, ni Edgar Silva, ni todos aquellos que no te predican la verdad, no están pensando en tu salvación. Esta gracia tiene un límite. La misericordia puede interceder durante años, ser despreciada y rechazada, pero llega al fin un momento cuando ella hace su última súplica. El corazón se endurece de tal manera que cesa de responder al Espíritu de Dios. Tanto ruego, tantas lágrimas, tanta súplica, tanta voz. Entonces la voz suave y atrayente ya no suplica más al pecador y cesan las reprensiones y las amonestaciones. Ya nada te convence de pecado. Has endurecido tanto tu corazón que ya las súplicas, las lágrimas ya no te mueven, ya no te inmutan. Qué tristeza, ¿verdad? La voz suave y atrayente ya no suplica más al pecador. Y cesan las reprensiones y las amonestaciones. Entonces, allá en el tiempo de Noé, hermanos, miren lo que pasó. Porque el Señor dijo, así como fue en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Entonces se dio la orden de que Noé y su familia entraran al arca. ¿Y por qué se dio la orden de que Noé y su familia entraran en el arca? ¿Por qué? El tiempo de gracia para los moradores del mundo antiguo había concluido. El Señor estaba a punto de cerrar la puerta de la gracia. Se le dio la orden a Moisés que entre él y su familia, ya que los demás no habían querido entrar. Se le dio la orden de que entrara. El Señor había traído el instinto de los animales, los había traído, los había hecho entrar. Habían entrado los animales. Noé hizo el último llamado para entrar en el arca. El Señor estaba a punto de cerrar la puerta. El último llamado de misericordia. La última voz rogándoles, suplicándoles que entren al arca. Noé entró en el arca y pronto se vio un resplandeciente ángel del cielo, quien descendió y cerró la puerta. Génesis 6 dice que Dios cerró la puerta. Ya no había más oportunidad. Ya no había más gracia. Ya se habían dejado de escuchar las súplicas. El tiempo de gracia se había terminado. Oh, hermanos, en los eventos finales, nosotros estamos a muy poco tiempo, hermanos, de que se emita la marca de la bestia. A días, quizás, de que se emita el decreto dominical nacional y mundial. Y esa va a ser la señal inequívoca de que el tiempo de gracia está por cerrarse. Porque entre la ley dominical y el cierre de la gracia, solamente va a haber espacio para la lluvia tardía, el fuerte pregón y el pequeño tiempo de angustia, que terminará con el cierre de la gracia. Así que hubo una puerta cerrada en el tiempo de Noé. Noé y su familia quedaron dentro del arca y los incrédulos quedaron fuera. La misericordia de Dios se retiró de aquella generación contaminada y corrupta. Ya no habrá más misericordia. Ya no habrá intercesor. Se habrá terminado el sellamiento, el juicio investigador. El Señor habrá arrojado el incensario a la tierra. Habrá dicho, hecho está.
Y en el cielo se escuchará la voz. El que es justo seguirá siendo justo y el impío seguirá siendo impío. No hay en nuestro mundo otra obra tan grande y sagrada y gloriosa, ninguna que Dios honre tanto como la obra de la predicación evangélica. Gloria a Dios, porque en esta obra estamos. Gloria a Dios. Tenemos el mejor trabajo del mundo. Trabajamos en la mejor empresa del mundo, hermano, del universo. Es la viña del Señor. Pero el Señor está llamando obreros a su mies. El Señor está llamando personas que decidan dejarlo todo, abandonarlo todo, entregar su vida, consagrarse al Señor. Hermanos, para la gloria de Dios, tenemos el trabajo más grande, más sagrado y más glorioso en este mundo, que es, no hay una obra que Dios honre tanto como la obra de la predicación del verdadero evangelio. El mensaje presentado en este tiempo es el último mensaje de misericordia para un mundo caído. Los que tienen el privilegio de oír y persisten en negarse a escuchar la amonestación, desechan su última esperanza de salvación. No habrá un segundo tiempo de gracia. Escucha, adventista del séptimo día. Escucha, por favor. No habrá un segundo tiempo de gracia, ni para los adventistas, ni para los que no son adventistas. El tiempo de gracia se terminará una sola vez y para todos, así como la puerta del arca se cerró una sola vez y para todos. No habrá un segundo tiempo de gracia, dice Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 28, párrafo 1. No habrá un segundo tiempo de gracia. El Dios del cielo no enviará al mundo sus juicios motivados por la desobediencia y la transgresión antes de haber enviado a sus atalayas para que den su amonestación. Es el tiempo de los atalayas de Dios. Es el tiempo de levantar la voz, de no detenerse y clamar, denunciar los pecados de Babilonia, denunciar los pecados del profeso pueblo de Dios y del mundo entero. Ese es el tiempo de los atalayas fieles de Dios. No se cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con toda claridad. Lo estamos haciendo. Más claro no podemos hablar. La ley de Dios será magnificada. Sus requerimientos se presentarán en su verdadero carácter sagrado, para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. Hermanos, pero la denominación adventista no está magnificando la ley, la está pisoteando porque le está diciendo a la persona que no puede guardarla porque nació pecador y que solamente cuando Cristo venga lo va a transformar de pecador a no pecador. Le está entregando un permiso, una licencia para seguir pecando. No está magnificando la ley de Dios. No está presentando los requerimientos de la ley de Dios en su verdadero carácter sagrado para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de la verdad. Sin embargo, la obra será abreviada en justicia. Hermanos, la justicia de Cristo va a cobrar valor y está cobrando valor ahora. Los méritos de Jesús, su sangre, su sacrificio y su poder que nos da para obedecer la ley y guardar sus mandamientos. El mensaje de justicia, de la justicia de Cristo, resonará de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. La gloria de Dios es la que termina la obra del tercer ángel, el fin del tiempo de gracia. Bueno, hermanos, vamos a avanzar ahora del fin del tiempo de gracia hasta la liberación del pueblo de Dios. Ya estamos cerca de llegar a la meta, hermanos, en el estudio de este día. Ya estamos cerca. Vamos a ver aquí, hermanos. Una vez que termine la gracia, una vez que termine el sellamiento, el juicio investigador, una vez que termine el mensaje del tercer ángel que se ha unido al mensaje de Apocalipsis 18 para denunciar los pecados de Babilonia, para llamar al pueblo a que salga de Babilonia, una vez que se haya dado el último mensaje de misericordia, el mensaje final de Dios, una vez que haya caído la lluvia tardía, se haya dado el fuerte pregón, haya venido el pequeño tiempo de angustia, entonces se terminará
la gracia. Y una vez se termine el tiempo de gracia, hermanos, va a iniciar un proceso adicional. El camino va a continuar. Entonces vamos a ir en este momento del fin del tiempo de gracia hasta la liberación del pueblo de Dios. La liberación de ese decreto de muerte. Cuando después de mucha persecución, de ese gran tiempo de angustia que va a traer las plagas, ¿cierto? Los impíos van a tratar de raer de este mundo al pueblo de Dios, pero será demasiado tarde. Ya no habrán mártires. De nada valdrá que un cristiano sufra por la causa. De nada valdrá. Ya la sangre de los cristianos ya no será semilla. No habrá ni un solo mártir después del cierre de la gracia. Habrán mártires antes del cierre de la gracia, en el pequeño tiempo de angustia. Pero una vez se cierre la gracia y comiencen a caer las plagas, ya no habrá mártires. Hermanos, se cierra la gracia, inician las 7 últimas plagas. Viene el decreto de muerte porque los impíos dicen que esas plagas son causa de guardar el sábado, que nosotros vamos a tener la culpa. Y viene un decreto de muerte. ¿Para quiénes? Para los justos vivos después del cierre de gracia. Esos tienen un nombre especial. Se llaman los 144,000 literales. El decreto de muerte vendrá a nivel mundial, hermanos, a nivel mundial, para los 144,000 esparcidos en toda nación, tribu, lengua y pueblo, almas fieles a Dios que obedecemos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si hemos muerto, hermanos, hemos muerto, obviamente no pasaremos por este periodo, ¿verdad? Pero tenemos una buena noticia. Si hemos muerto antes del cierre de la gracia, nosotros resucitaremos en la resurrección especial para ver venir a nuestro amado Maestro. Inician las 7 plagas, viene el decreto de muerte. Ahora sí, los 144,000 y solamente los 144,000 pasan por un pequeño tiempo de angustia que se llama el pequeño tiempo de angustia de Jacob. Son los únicos vivos que hay después de que se cierre la gracia. Son los 144,000 los que viven el tiempo de angustia de Jacob. Vamos a ver en qué consiste eso. Y es en este tiempo, hermanos, donde Satanás imita la segunda venida de Cristo, después de que se ha terminado la gracia. Y entonces viene, por ese decreto de muerte, viene, el Señor interviene y viene la liberación del pueblo de Dios. Bueno, avancemos. Inician las plagas. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, la promesa que Dios había hecho de que al que adore la bestia, a su imagen, y reciba su marca o su número, iba a recibir, él también beberá de la ira de Dios. Esa promesa se cumple. Se cumple ahora para los que han recibido la marca de la bestia. Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. En Apocalipsis 14, 9 y 10 se dice eso. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Van a caer las plagas. Una vez se cierre la gracia, hermanos, van a caer las plagas sobre los impíos vivos, van a caer los castigos de Dios por haberse revelado, por haber prestado oído a los espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por no haber renunciado a tiempo al placer, al mundo, a la vanidad, por no haberse consagrado, por no haber creído en la justicia de Cristo, por haberse dejado extraviar del camino, haberse dejado desviar y tomar otra ruta. Van a caer las plagas, hermanos.
Con las plagas vendrá un decreto de muerte para los 144,000. Vi después que los magnates de la tierra, hermanos, estos magnates, estos que acaban de recibir el espíritu de los demonios soplado por la bruja, por el espiritismo, los magnates de la tierra consultaban entre sí y Satanás y sus ángeles estaban atareados en torno de ellos. Oh, sí, hermanos, están atareados Satanás y sus demonios en torno a estos magnates de la tierra, en torno a todos estos líderes religiosos, políticos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Decreto de muerte después del cierre de gracia. Eso dice Primeros Escritos, página 282, escrito en 1858. Pero ya no tendrá efecto ese decreto de muerte. El pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apertura de Jacob. Tiempo de angustia de Jacob se llama esto. ¿Sí? Tiempo de angustia de Jacob, resultado del decreto de muerte. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Se han tornado pálidos todos los rostros. Ah, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado, dice Jeremías 30 del 5 al 7. Ya no habrán muertes, no habrán mártires, porque la voz de Dios va a liberar a este pueblo de los 144,000 que estará amenazado por el decreto de muerte. Y lo puedes leer en el conflicto de los siglos, página 601, párrafo 3. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Fíjense que esa angustia, ese pequeño tiempo de angustia de Jacob, no es por el temor de ser perseguidos a causa de la verdad, no. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida, no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Mi hermano, cada día, cada mañana, a mediodía y cada noche, debemos venir con un corazón contrito y humillado y decirle, examíname, oh Dios, mira los caminos de perversidad que hay en mí, por favor, limpia mi mente, mi corazón. Perdóname mis pecados. Perdóname porque yo he cometido este pecado, este pecado. Ayúdame a recordar mis pecados para confesarlos, arrepentirme de ellos, a confesarlos y apartarme de ellos diariamente, hermanos, diariamente. Que no se te quede un pecado por allí escondido, disimulado, menos un pecado acariciado. Hermanos, este tiempo de angustia va a ser por eso. Temen no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida no pueden ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Pequeño tiempo de angustia de Jacob. ¿Y cuál es la promesa? Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. De Apocalipsis 3:10. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte. Pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado, hermanos. Sería vituperado. El pequeño tiempo de angustia de Jacob, hermanos. ¿Sí? El pequeño tiempo de angustia de Jacob que trae, hermanos, eh, este triste momento, ¿verdad? De los pecados quizás no confesados, de los pecados no confesados. Vamos a seguir, hermanos.
Estábamos aquí en el tiempo de angustia de Jacob. Vamos a avanzar. Satanás personifica la venida de Cristo. Después, hermanos, esto sucede después del cierre de la gracia, no antes. Ya han comenzado a caer las plagas, ha venido el decreto de muerte, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador. A veces yo me olvido de agrandar aquí. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido después de que comiencen a caer las plagas, después del cierre de la gracia. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, ¿sí? De un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios que hace Juan en el Apocalipsis. Apocalipsis del 13 al 15. Así se va a aparecer Satanás. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él. ¿Cuál pueblo? Los impíos, los que han recibido la marca de la bestia, los injustos que han sido sellados ya para perdición. El pueblo se va a postrar en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, así como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego en su fementido carácter de Cristo asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Después del cierre de la gracia, hermanos, aún Satanás sigue engañando a las personas, ¿sí? Declara, dice que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre. Esos 144,000 sellados que persisten en guardar el santo sábado blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen, este es el poder de Dios llamado grande, como dice Hechos 8:10. Imitación de la venida de Cristo después de que se cierre la gracia. Entonces viene la liberación del pueblo de Dios. Esa medianoche, hermanos, aquí, esa medianoche, cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Recuerden que aquí, hermanos, recuerden que aquí entramos a la última noche, a la última noche de esta vida, de esta tierra. En esta noche, hermanos, aquí, cuando se escucha la voz de Dios para librar a su pueblo, en esta noche viene el Señor Jesús. Miren lo que va a pasar en esta noche, hermanos. Dice, esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. A medianoche sale el sol en todo su esplendor. Sucédense milagros, señales y prodigios con rapidez. Los impíos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. Hemos sabido cómo vamos a ser liberados si estamos entre los 144,000. Vemos que es las señales de nuestra liberación.
La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible. A medianoche, de donde baja la voz de Dios. Se escucha la voz de Dios, hermanos. La voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas diciendo, hecho es. Apocalipsis 16:7. Hecho es. Conflicto de los siglos, páginas 620 y 636, párrafo 2. Esa misma voz de esa noche a medianoche sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual nunca lo hubo, cual no fue jamás desde que los hombres han existido, han estado sobre la tierra. Del versículo 18 de Apocalipsis 16. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Hermanos, gracias a Dios. Entre los 144,000 van a haber personas que van a ser llevadas a las cárceles, van a estar allá llevadas en las cárceles, apresadas por su fe, pero con ese temblor, con la voz de Dios, se parten los muros los muros de las cárceles, se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Se escucha la voz de Dios, hermanos, y empieza el proceso cortico para la venida del Señor. En esa noche, miren lo que pasa. Además, ¿qué sucede? Los sepulcros se abren. ¿Cuándo? Después del cierre de gracia, después del tiempo de angustia de Jacob, cuando ya han empezado a caer las plagas. Los sepulcros se escucha la voz de Dios que libera al pueblo de Dios. Los sepulcros se abren. Y aquí viene, hermanos, la resurrección especial. Todas las personas que dieron su vida y que murieron en el mensaje del tercer ángel, desde 1844 hasta el cierre de la gracia, vamos a resucitar aquí si es que hemos muerto. Vamos a resucitar aquí en este momento, pero también van a resucitar algunos impíos, los que lo traspasaron. Aquí dice así, mire, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, muchos, unos para vida eterna y otros, los impíos, para vergüenza y confusión perpetua en la resurrección especial. Antes de que venga Cristo en esa noche, y antes de que resuciten todos los justos desde Adán hasta 1844. Los sepulcros se abren, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta no es la resurrección general cuando venga Cristo. Esta es la resurrección especial en esa noche antes de que venga Cristo. La resurrección especial. Todos, dice ahí, todos los que murieron en la fe, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. ¿Quiénes son los que resucitan para vida eterna, hermano, ahí en ese momento? Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel. ¿Cuándo empezó el mensaje del tercer ángel? 1844. ¿Hasta cuándo duró? Hasta el cierre de la gracia, porque en el momento de que sale la ley dominical, ese mensaje del tercer ángel se une con el mensaje de Apocalipsis 18 del cuarto ángel y entonces se da el fuerte pregón. Y todos los que murieron desde 1844 hasta el cierre de la gracia son despertados en la resurrección de Daniel 12:2 para vida eterna, pero también resucitan otros, ¿cierto? Para condenación, los impíos que le traspasaron. Miren lo que dice. Los que le traspasaron, de Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo. Oh, hermanos,
Nuestros enemigos deben saber que van a resucitar aquí en la resurrección especial de los impíos. Nuestros enemigos, y ya sabemos quiénes son nuestros enemigos, ¿sí? Los, los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. El Señor nos va a reconocer como sus hijos, nos va a resucitar si hemos muerto y nos va a reconocer como sus hijos fieles. Él nos va a dar el honor que por su justicia nos va a conceder. ¿Sí? Aquellos enemigos van a resucitar con nosotros, pero para destrucción. Y para ver la recompensa, para mirar la gloria del Señor y para ver el honor con que seremos recompensados los fieles y los obedientes. Qué bendición, hermanos. ¿Sí? Qué bendición. Entonces, la profeta de Dios, que murió en 1915, va a resucitar en esa resurrección especial, al igual que muchos otros que murieron sellados, ¿sí? Para la gloria de Dios. Aquí estamos, hermanos. Nos vamos ahora de, de la liberación del pueblo de Dios a la segunda venida de Cristo. Me quedan unos minuticos para eso, hermanos. Nos vamos entonces aquí, ¿sí? De la liberación del pueblo de Dios a la segunda venida de Cristo. ¿Y qué pasa allí desde ese momento? Cuando sucede la resurrección especial, cuando se ha escuchado la voz de Dios y resucitan los muertos del mensaje del tercer ángel y los que lo traspasaron y los enemigos del mensaje. Miren, los enemigos del mensaje y los enemigos del pueblo de Dios van a resucitar en la resurrección especial, incluyendo a los contemporáneos, a nuestros enemigos contemporáneos. Van a resucitar allí en esa resurrección especial entre la liberación final del pueblo de Dios y la segunda venida de Cristo. Recuerden que estamos en esa última noche donde después de haber iniciado las plagas de la 1 a la 6, ¿no? Las primeras 6 plagas, porque la séptima plaga es la venida de Cristo, ¿cierto? La venida de Cristo trae la séptima plaga. Después de que han iniciado las plagas, las primeras 6 plagas, después de que se ha decretado la muerte para los 144,000, y también cuando se ha pasado por el tiempo pequeño de angustia de Jacob, cuando Satanás ha imitado la segunda venida de Cristo, pero también, hermanos, cuando se ha escuchado la voz de Dios que libera a su pueblo de los impíos. Esa voz de Dios que resucita a los justos del mensaje del tercer ángel y que resucita a los impíos, a los que lo traspasaron y a los enemigos más acérrimos de Dios y de su pueblo. En esa noche, hermanos, sucede algo especial, ¿sí? A los santos, a los 144,000, los va a cubrir el arco iris, ¿sí? Como la señal. Y se va a hacer el pacto eterno, hermanos, se va a hacer el pacto eterno con todos los que resucitaron en el mensaje del tercer ángel y con los 144,000. El pacto eterno. Y entonces vendrá la resurrección general que la traerá la segunda venida de Cristo. Avancemos así rápidamente para alcanzar a explicar todo esto. El arco iris del pacto. Multitudes de hombres perversos, dice aquí, hermanos, hablando de hombres perversos. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caen sobre la tierra. Oh, pero si el sol había salido a medianoche y había deslumbrante gloria, pero ahora densas tinieblas, hermanos, la plaga de la oscuridad, ¿sí? Más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris
que refleja la gloria del trono de Dios, se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Unos estarán en un lugar, otros en otro país. En toda nación, tribu, lengua y pueblo habrán personas en las montañas rocosas esperando al Salvador. El arco iris los va a envolver a todos esos grupos de fieles que van a conformar los 144,000. Los va a envolver a todos esos grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos, dice, de burla, expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el arco iris, el símbolo de la alianza divina. ¿Lo ven? Y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. El arco iris del pacto, hermanos. Ahora sí, aparece en toda nación, tribu, lengua y pueblo donde hay fieles, donde hay grupos de los 144,000. Allí aparece el arco iris que los rodea. ¿Sí? Entonces, el Señor promulga el pacto con los que han resucitado del mensaje del tercer ángel, hermanos, y los 144,000. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama, note, el día y la hora de la venida de Jesús. Esa noche se escucha la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús, pero no hacia el futuro, ¿sí? No hacia el futuro. Esa noche el mismo Dios del cielo va a anunciar su venida. En ese día y en esa hora se va a anunciar esa noche. ¿Qué dice? Y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. La voz de Dios, hermanos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Ya están resucitados los del mensaje del tercer ángel, juntamente con los 144,000 de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Gloria a Dios, hermanos, porque ahora somos vencedores. El triunfo de los 144,000 y el triunfo, hermanos, de todos los que resucitamos del mensaje del tercer año. Entonces sucede la resurrección general. Dice, entre las oscilaciones de la tierra, entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. ¿A cuáles? A los que murieron desde Adán hasta 1844. Porque los otros han resucitado ya en la resurrección especial. Y los que no murieron son los 144,000 vivos, sellados, que pasaron por el tiempo de gracia. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo exclama, despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos por toda la superficie de la tierra. Los muertos oirán esa voz y los que la oigan vivirán. Y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. Gloria a Dios por ese remanente fiel de toda nación, tribu, lengua y pueblo. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, gritando, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y los justos vivos, los 144,000 con los de la resurrección especial, unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Los justos vivos son mudados en un momento
en un abrir de ojo. Oh, hermanos, es en ese momento cuando los justos vivos son mudados, los 144,000 son mudados en un momento, en un abrir de ojo, porque los que han resucitado resucitan inmortales, incorruptibles. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales. Fíjense que primero fueron glorificados, ahora son inmortalizados. Y juntamente con los santos resucitados, son arrebatados para recibir a Cristo, su Señor, en los aires. Qué linda promesa. Se cumple, se cumple. Glorioso momento el que va a llegar, ¿cierto? Bien sea que hayamos sido resucitados en la resurrección especial, bien sea que hayamos pasado vivos. Entonces ahora, hermanos, somos glorificados e inmortalizados para la gloria de Dios y somos subidos a encontrar al Señor en el aire, ¿sí? En el aire. La resurrección general es esta, hermanos, que es diferente a la resurrección especial. Entonces, ahora sí, viene, se da la segunda venida de Cristo. Voy a leer aquí, hermanos, para que ustedes me puedan seguir. En silencio solemne la contemplan esa señal, hermanos, que el pueblo de Dios había visto a lo lejos, como el tamaño de un puño, ¿sí? En silencio solemne la contemplan esa señal mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es varón de dolores, que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a los vivos y muertos. ¿A cuáles vivos y muertos? A los impíos, a los impíos, a los impíos vivos y a los impíos muertos que no resucitaron en la resurrección especial, a los que resucitaron en la resurrección especial y a los impíos que no resucitaron en la resurrección general. Viene a juzgarlos. A los impíos viene a juzgarlos. Fiel y veraz, en justicia juzga y hace guerra, y los ejércitos que están en el cielo le seguían, citando Apocalipsis 19, 11 y 14. Con cánticos celestiales, los santos ángeles en inmensa e innumerable muchedumbre le acompañan en el descenso. El silencio en el cielo como por media hora, que viene el Señor Jesús con todos sus ángeles que aclaman día y noche, se vienen con él. ¿Sí? En inmensa e innumerable muchedumbre le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego, según Habacuc 3, 3 y 4. A medida que se va acercándose la nube viviente de ángeles con Cristo, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes. Ceñidas ahora por gloriosa diadema, su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol del mediodía. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, la segunda venida de Cristo. Entonces vale la pena preguntarse, hermanos, para la gloria de Dios, hemos conocido el tiempo profético más solemne en que estamos viviendo, justamente entre la formación de la imagen de la bestia
y la marca de la bestia. También podemos responder, ¿cierto? Ya conocemos el tiempo. Entonces es hora ya de levantarnos de este sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hemos recorrido ese camino, ese mapa, ese camino que el Señor trazó para el pueblo adventista. Para la gloria de Dios, estamos allí. Pero por favor, hermanos, no dejemos que Satanás nos desvíe del camino de la salvación. No dejemos que esto pase desapercibido, hermanos. Porque dice la profeta en el conflicto de los siglos, los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia, ¿sí? Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden esas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubiesen sido reveladas. No las comprenden. Parece que fueran desconocidas. Parece que nunca hubieran sido reveladas esas verdades. Satanás, Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación. Hermanos, el diablo va a tratar de quitarte de la mente este tema que hemos estudiado desde ayer a la puesta del sol, a la recepción de Santo Sábado, hoy en la mañana, en el culto de adoración y esta tarde en la clase bíblica. El diablo te va a querer hacer olvidar de este tema, te va a distraer, va a procurar arrebatarte toda impresión que podría llevarte como ser humano por el camino de la salvación. Y por lo tanto te va a distraer, te va a ocupar para que el tiempo de angustia no te encuentre listo. Evita eso, mi hermano. Procura tomar hoy una decisión. Ya sabemos el camino, ya sabemos en qué momento tan solemne de la historia profética nos encontramos, ¿sí? Estamos a las puertas, hermanos, de la ley dominical. Para la gloria de Dios estamos viviendo en este tiempo. Hemos ya recorrido un buen camino, hermanos. Desde 1844 hasta el año 2024 hemos avanzado 180 años de viaje en el pueblo adventista. Ahora nos toca a nosotros tomar la armadura, colocarnos en el puesto del deber y reemplazar a muchos que han bajado a la tumba fieles, sellados, pero también reemplazar a muchos hipócritas, a muchos traidores que se han ido, que han abandonado el camino, que se han dejado distraer, extraviar por Satanás. Hermanos, detrás de nosotros también vienen otras personas, los obreros de la 11ª hora. Hoy yo quiero hacer un llamado, hermanos, no solamente a ustedes, a los hermanos que siempre están en la sala de Zoom. Hoy yo quiero hacer un llamado a todas esas decenas y centenas y quizás miles de personas que escuchan estos temas de este canal, de este servidor. Por favor, no dejes que el tiempo siga pasando. No te conviertas en un oidor olvidadizo. Únete al remanente fiel de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Únete al verdadero adventismo. No solamente tengas convención de oír y decir, oh, qué excelente tema. No, busca la manera de contactarnos, busca la manera de recibir los materiales, de escribir, de hacernos llegar tu contacto para compartirte la verdad. Busca la manera de convertirte de verdad en un mensajero adventista del séptimo día. Sal de esa Babilonia, de esa denominación corporativa. Abandona a esa hija de la ramera que tiene doctrinas católicas y evangélicas.
De lo contrario, vas a estar un día recibiendo las plagas, aullando de agonía y del dolor, resucitando para ver venir al Señor, pero para destrucción. Te vas a perder todos los privilegios que el Señor tiene para sus fieles seguidores. Hermanos, ya no es tiempo de seguir dilatando la decisión. Es tiempo de que las personas vayamos tomando nuestra posición, que vayamos y que escojamos hoy, hermanos, a quién servir definitivamente. Quizás este servidor, quizás de aquí a mañana, quizás estos medios de comunicación de aquí a mañana no estén. Pero hermanos, es hora de ponernos de parte de la verdad. Es hora, hermanos, de identificarnos a qué grupo vamos a pertenecer, si a los oidores olvidadizos o a los fieles atalayas de Dios. Hermanos, necesitamos que esta obra se siga difundiendo. Necesitamos esparcir como hojas de otoño las publicaciones. Necesitamos, hermanos, que valientemente salgamos a predicar el mensaje del tercer ángel. Necesitamos conocer el tiempo en que estamos viviendo, que otras personas conozcan, hermanos, el tiempo tan solemne que estamos viviendo para hacer la preparación adecuada para el tiempo de angustia y la crisis que nos espera. Gloria a Dios por los oidores fieles. Gloria a Dios por ustedes, mis hermanos, por nuestros amigos que están aprendiendo, por los que se van a comunicar, los que van a escribir, los que van a enviar su contacto ahí en el chat, los que nos van a buscar para decirnos, yo quiero unirme al remanente fiel de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Yo quiero ser un verdadero adventista genuino, un verdadero adventista historicista. Yo quiero ser de ese grupo, quiero pertenecer a ese grupo que va a resucitar en la resurrección especial. Y anhelo quizás pertenecer al grupo de los 144,000 que van a pasar por el tiempo de gracia siendo sellados y no van a ver muerte. Ojalá, hermanos, que las personas que nos escuchan y ustedes también, hermanos, y este servidor, podamos tomar en esta hora la firme decisión, hermanos, después de haber conocido, ¿sí? El momento de la historia profética en que estamos viendo, ¿sí? Después de haber conocido estas verdades, que nosotros podamos, hermanos, tomar una decisión firme en favor del Señor. Yo me voy a postrar de rodillas, hermanos, y los voy a invitar a ustedes que hagan lo mismo, donde quiera estén, para agradecerle a Dios por este momento, por estas verdades, por esta luz que nos ha revelado. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, a usted, Señor, damos la gratitud, la gloria, la honra, la alabanza en esta hora, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias por la justicia de Cristo, sus méritos. No ha sido en vano sus sufrimientos para nosotros. Señor, gracias porque nos has buscado y nos has encontrado para convertirnos en verdaderos adoradores. Hoy estamos felices, Señor, de poder haber abrazado la verdad, de poder haber sido encontrados por ti, Señor. Gracias por el ministerio de tus santos ángeles, por la obra maravillosa del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Gracias por los méritos de Jesús y su justicia. Y también gracias por su misericordia, Padre eterno, por su inmenso amor, por su palabra. Gracias por sus hijos fieles que perseveran. Gracias, Señor, por la linda oportunidad que nos da de formar parte de este grupo de personas en toda nación, tribu, lengua y pueblo, de amarle, de obedecerle, de exaltar su ley, de magnificar su ley. Señor, perdona nuestras iniquidades. Perdona el tiempo desperdiciado, Señor, los recursos desperdiciados. Perdona, Señor, porque muchas veces nuestros dones y talentos no los hemos puesto a tu servicio. Pero hoy, Señor, al igual que muchas personas, estamos decidiendo renovar ese pacto que hicimos un día contigo, Señor, al ser encontrados por ti. Hoy queremos, Señor, decirte que aquí estamos, Padre mío,
quizás débiles e imperfectos, quizás pobres, quizás con dificultades en nuestro carácter. Pero Señor, estamos aquí dispuestos a seguir el camino, a tomarte de la mano, Señor, a recibir tu ayuda en ese proceso de la santificación. Ayúdanos, Señor, a eliminar de nuestro carácter toda impureza, a eliminar, Señor, todas aquellas cosas que nos distraen en nuestro camino al cielo. Bendice a las personas que hoy están tomando la firme decisión de seguir adelante con nosotros. No importa, Señor, las tempestades, las enemistades. Padre mío, por favor, te ruego que impartas tu bendición sobre las personas que han estado con nosotros, que nos han acompañado y las personas que siguen escuchando y poniéndose hoy de parte de la verdad. Padre mío, gracias por amarnos. Esperamos que impartas tu bendición, Señor. Queremos pertenecer a ese grupo de los que han de resucitar en la resurrección especial y que quizás hemos muerto en el mensaje del tercer ángel. Queremos pertenecer o a ese grupo que no verán la muerte, que pasarán vivos por el tiempo de gracia para conformar el grupo de los 144,000 literales. Señor, de cualquier manera, queremos esta tarde, Señor, decirte que te amamos. Gracias, Padre mío, por hacer posible haber revelado, Señor, a través del movimiento adventista historicista, estas solemnes verdades. Bendícenos, Padre mío. Síguenos acompañando. Permite, por favor, que la gracia sea extendida para muchos de nosotros, para nuestros hijos, nuestra familia. Permite, Señor, que las personas conserven la fe hasta el último momento de su vida, en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, en medio del dolor, del sufrimiento. Por favor, permite que las personas a quien tú vas a permitir descansar puedan descansar, Señor, con la fe puesta en Jesús, el autor y consumador de esa fe. Que puedan ser fieles hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Permite que muchas personas sinceras que van a venir puedan encontrarnos, Señor, puedan buscarnos el contacto, escribirnos para poderles servir, para poderles atender, para poderles ayudar. Padre, gracias porque haces posible estos medios, Señor. Bendice a las personas que apoyan con sus recursos, con sus oraciones, que hacen posible, Señor, estos medios virtuales para poder predicar el Evangelio eterno. Bendícele su hogar, su familia, su trabajo, su salud. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a abrazar esta fe genuina, sincera. Ayúdanos a tener el compromiso diario de todos los días, Señor, de perseverar en la fe, de continuar, Señor, a pesar de las dificultades. Danos la fortaleza, Señor. Mira, Padre mío, por nuestros hijos. Ayúdalos a salir de ese lodo cenagoso en el que se encuentran, nuestra familia, nuestros amigos. Perdónale, Señor, sus iniquidades. Ayúdanos a sentir el verdadero amor por las almas que perecen. Quizás como Moisés, Padre mío, a pesar de la traición, a pesar de la murmuración, a pesar, Señor, del pecado del pueblo, Él estuvo dispuesto a decirte, Señor, que si tú querías lo ibas a raer del libro de la vida que has escrito, pero que perdone a la congregación. Padre mío, danos un corazón entendido, dispuesto a amar, dispuesto a perdonar, dispuesto a ayudar a aquellos que no han recibido la luz que nosotros tenemos. Ayúdanos a llegar a ellos de cualquier manera, Señor, pero también danos la templanza, danos el valor de alzar la voz, denunciar los pecados de Babilonia, denunciar la apostasía a los apóstatas también por su nombre. Ayúdanos, Señor, líbranos de nuestros enemigos, líbranos, Señor, apártalos, échalos fuera, Señor, aquellos que nos hacen daño, aquellos que entorpecen, Señor, el mensaje.
Échalos fuera, confunde su lengua, Padre mío. Apártalos de nuestro camino y ayúdanos a seguir adelante. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis amados hermanos, el Señor los bendiga. Vamos entonces antes de terminar, queremos compartir un himno para la honra y gloria de Dios. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo allí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedece